Capítulo 20. Mientras los adultos hablaban, por mucho que le pareciera que lo decían, Crow y Willow se evaluaban mutuamente. Él era una persona nueva para ella, curiosa e interesante, mientras que ella era un absoluto enigma para él. ¿Cómo demonios había acabado siendo esta fiera que le recordaba incómodamente a Jan cruzada con Winter, un alcohólico destrozado atrapado en un matrimonio sin amor? ¿Y qué demonios se suponía que debía hacer al respecto? Ruby se enfadaría si su mejor amigo no naciera, pero Jax Schne era un idiota enorme. Pero él había sido el idiota que el SDC necesitaba, ¿no? Algo sobre que la compañía estaba yendo mal y Jax intervino para salvarla. En un sentido muy real, el SDC lo había necesitado. Era en momentos como este en los que Crow estaba molesto consigo mismo por ser un idiota tan insular. Solo tenía a sus amigos, sus sobrinas y Ozpin, y se apegaba a ellos y a la bebida, ignorando las noticias y la historia y nunca molestándose en investigar cómo el SDC se convirtió en lo que había sido en el futuro. ¿Por qué molestarse? No era como si le importaran los negocios, y no era como si fuera a viajar en el tiempo y necesitar el conocimiento, ¿verdad? Bueno. De lo único que estaba seguro era de que el padre de Willow estaba muerto o muriendo en ese momento o murió poco después. Eso le dio una idea de la cronología. Y, obviamente, le debían quedar algunos años para que Willow ingresara en una academia. ¿Disfrutas de la vista? Deberías tomar una foto. ¿Eh? Estás mirándome fijamente, dijo la chica, para nada avergonzada o extrañada como Summer. Te acusaría de ser un pervertido si no pareciera que estás tratando de descifrar algo. ¿Soy tan obvio? Willow se encogió de hombros. Ya he tenido chicos que han fantaseado conmigo antes y tú no tienes esa mirada. Es bueno saberlo, dijo, antes de fantasear con un niño, metiendo la cabeza en una licuadora. Solo intento averiguar qué tipo de arma usarías. No eres lo que esperaba. ¿Sí? Willow se animó, sus ojos se abrieron un poco más y una sonrisa se extendió por su rostro. ¿Qué esperabas? ¿Alguien rico y malcriado? ¿Alguien que se comportara como una princesita quisquillosa? Ella no parecía molesta por las cosas que estaba diciendo, así que Crow se encogió de hombros. Bastante, sí. Eso pensé, dijo Willow, sonriendo orgullosa. Me lo dicen a menudo, pero el dinero y la fama no importan cuando eres cazadora. A Grimm no le importará de ninguna manera, y yo he luchado contra Grimm, añadió, sacando pecho. Yo también he matado a algunos. Mismo. Fue divertido verla desinflarse, mientras el viento silbaba y hacía que sus velas se agitaran. ¿Qué? Yo también maté a un Grimm. Hicimos una excursión a Beacon y los profesores me eligieron para luchar contra uno. No fue tan difícil. Willow luchó por recuperar el impulso. Sé cierto, pero la mayoría de la gente de nuestra edad no lo ha logrado. Te lo concedo. Eso significa que ambos hemos demostrado ser fuertes. Tenía razón al decir que parecías fuerte, pero las apariencias engañan. Tenía que estar segura. La voz de Willow bajó y la chica se inclinó para susurrar. Hay muchos impostores en el mundo de los cazadores. Aquellos que creen que son algo asombroso. Pero, ¿sabías que menos del 10% de las personas que se unen a una academia de principiantes terminan siendo cazadores? ¿No era el 15%? ¿Eh? Willow se reclinó, sacó su pergamino y lo revisó. Sus ojos se abrieron de par en par. Ja. 10%. ¿Ves? Le pusieron el dispositivo en la cara y, efectivamente, la estadística oficial era 10%. Debió haber mejorado con los años, porque había sido mejor en su época. Tengo razón. Gritó. Sí. Crow reprimió su bufido. Ahora Willow realmente le recordaba a Jan. Supongo que sí. Mi error. Entonces, ¿qué tipo de arma usas? No es un hacha, ¿verdad? ¡Qué asco! No. Las hachas son malas. Podía imaginarse a Summer gritando. ¿Una espada? Las espadas están bien, pero son muy comunes. ¿Qué sentido tiene tener un arma personalizada si vas a hacerla igual que las de los demás? El caso es que las espadas funcionaban y poder usar una de las armas más comunes era un beneficio si alguna vez perdías tu arma. Aún así, era agradable saber que Willow todavía era una niña. Había tenido una conversación similar con Ruby, quien habría metido todas las armas existentes en Crescent Roses y su presupuesto, y los principios de la física, se lo hubieran permitido. Esperaba que hubiera sido muy parecido si hubiera crecido en este mundo y no en un campamento de bandidos. El señor Ozpin me mostró el trabajo que usted hizo en Presagio. ¿Eh? Ah, cierto. El nombre.
Sí. Dijo que podría sacar diferentes espadas de polvo, cada una con un atributo elemental basado en el polvo que contiene. Me gustaría algo así, especialmente porque somos la compañía de polvo Stschne. Puedo conseguir todo el polvo que necesite. No había nada parecido al nepotismo. Pero quiero un arma de asta. Una lanza. En realidad, las armas de asta no eran comunes entre los cazadores. No eran raras, había visto algunas en el Festival Vital, pero el objetivo de un arma de asta era mantener alejado al enemigo, lo que no era de mucha utilidad contra otros competidores con aura que podían, y querían, abrirse paso hasta la punta y acercarse personalmente. Pero si ignorabas la escena de la competición y te concentrabas únicamente en matar a Grimm, que era su trabajo principal, entonces era un arma perfectamente buena. Podía respetar el hecho de que ella estuviera concentrada en el trabajo. Debería ser ajustable en caso de que el enemigo se acerque, continuó. El mango puede ser telescópico o la hoja puede desconectarse para usarse como un sable. También quiero un cañón de pistola al final del mango, o una escopeta. Un arma tan grande como puedas. Esto era un territorio familiar. No puede ser una lanza, a menos que quieras que la punta de la lanza se dispare cuando se dispara. Podría colocarla descentrada, como un mosquete. El arma en general funcionaría más como una alabarda o una espada que como una lanza. ¿Está bien? ¿Sería equilibrado tener eso en cuenta? Por supuesto. ¿Lo habría tomado por un aficionado? Ah, claro. Todavía era un adolescente. Maldita sea. El mango será demasiado estrecho para poner un cartucho giratorio, pero podría hacer un mecanismo de disparo con cañones separados que se pudieran cambiar manualmente. Podría hacer una escopeta, un lanzallamas y tal vez hasta un lanzagranadas de polvo. Habría que quitarlas y reemplazarlas, lo que significa que el cañón tendría que extenderse un poco más allá de la espada, pero él era de la firme opinión de que más opciones significaban menos sufrimiento. Nunca se sabía cuándo terminarías contra un Grimm que era menos o más resistente a un tipo de arma que a otro. ¿Qué pasa con las cuchillas de polvo? Preguntó. ¿Puedes hacer eso con la espada? No funcionaría tan bien si no se pueden reemplazar rápidamente. Mi hermana puede reemplazarlas envainándolas y desenvainándolas, pero eso no será una opción para una espada. Estarás mejor con el metal más fuerte que pueda usar. Pero supongo que podría hacer uno o dos accesorios para el cañón que lo conviertan en más útil para el combate cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, lanzará una púa de 2 pies con forma de hoja de polvo y separará la espada, convirtiéndola en la lanza que querías. Vio que sus ojos se iluminaban. Pero ten en cuenta que si separas la espada y rompes la hoja de polvo, te reducirás a un bastón. Está bien. Puedo quitarle la cabeza y guardarla en mi cinturón. ¿Las puntas de lanza serían intercambiables? Sí. Básicamente, estoy pensando en un mango de 6 pies con un 7º pie adicional que es un cañón que puedes cambiar a voluntad. Algunos serán cañones de pistola con un cartucho de disparo y suministro de polvo, y algunos serán puntas de lanza. Tendrías que llevarlos todos contigo y decidir de antemano qué quieres usar o cambiarlos sobre la marcha. Pero incluso sin ellos, todavía tendrás una espada perfectamente utilizable que se puede acortar a un sable en caso de necesidad. Sería modular más que nada, con menos mecánicas ocultas y más extras atornillables. Eso haría que fuera más fácil de fabricar y mantener que algo como Crescent Rose, que podría, con un fallo mecánico, atascarse como una perra. El hecho de que nunca lo hiciera era un testimonio del cuidado que Ruby le dedicaba a las armas todas las noches. Sin embargo, pocas personas eran tan dedicadas y estaban tan dispuestas a pasar media hora todas las noches desmontando y limpiando sus armas. Había conocido a madres que dedicaban menos tiempo a sus hijos que Ruby a su arma. Aunque dado que era el hermano de Raven, probablemente no fue un gran logro. Querida Willow, los interrumpió Nicholas Stschne. Todavía no has preguntado si el señor Branwen estaría dispuesto a fabricarte un arma. Lo hará. El anciano inclinó la cabeza hacia abajo. Willow hizo una mueca. ¿Me harías un arma, por favor? Crow miró a Ozpin en busca de ayuda. El profesor se aclaró la garganta. El señor Branwen recibe muchas comisiones de otros estudiantes por su trabajo, así que el dinero no es un gran incentivo para él. Sin embargo, le preguntaron si el SDC podría estar dispuesto a ayudar patrocinando un orfanato local aquí en Mistral, como hacen con muchas organizaciones benéficas en Atlas. El orfanato en el que vivieron el señor Branwen y su hermana antes de ser admitidos en Signal.
Según tengo entendido, están bastante sobrepoblados y con pocos fondos. Papá está de acuerdo, dijo Willow. Adoptaremos a todos los huérfanos. Crow se quedó mirando. Cariño, dijo Nicholas. Creo que financiar el orfanato es suficiente, y lo haré con mucho gusto. El señor Schne soltó una carcajada y le dedicó a Crow una enorme sonrisa. ¡Qué joven tan desinteresado! ¿Cómo podría decirle que no? Solo dame el nombre y la ubicación de este lugar y los visitaré mañana mismo para organizar todo. Me aseguraré de que no les falte nada. Gracias, señor. Crow podía ser educado cuando era necesario, y este era un hombre que lo merecía. No había muchos en Remnant como él, lo que hacía que fuera aún más vergonzoso que quien lo reemplazara resultara ser un bastardo enorme. Me aseguraré de que su hija tenga la mejor arma disponible. Willow intervino. ¿Podemos hacer eso ahora mismo? Creo que necesitaremos tiempo para reunir suministros, dijo Ozpin. Y no queremos un arma fabricada con materiales de mala calidad. Nosotros nos encargaremos de eso, dijo Nicholas. Tu presupuesto es funcionalmente ilimitado, jovencito. Simplemente haz que me envíen la factura y yo me encargaré de ella. Willow, querida. Deja al joven solo por hoy. Puedes acosarlo mañana. Sí, papi. Willow puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos, luego le lanzó una mirada a Crow. Estoy deseando verte trabajar mañana. La suposición casual de que a él le parecería bien que ella lo viera le pareció muy típica de Schne. Tal vez podamos hacer un entrenamiento después, Sauce. Es un cazador en entrenamiento, papi. Chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco ante esa mentalidad tan civilizada hacia el entrenamiento, mientras que su padre chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco ante lo pomposa que estaba siendo su hija. Crow simplemente se quedó allí y disfrutó de la interacción familiar. Jax había intervenido y había arruinado todo esto, o Willow estaba condenada a destrozarse cuando murió su padre. No todos manejaban el duelo de la misma manera, o bien. Él había recurrido a la bebida. Tal vez ella también. Diablos, tal vez fue el alcoholismo lo que la arruinó más que Jax. En realidad, no necesitaba más responsabilidades, pero no le parecía bien quedarse de brazos cruzados y no hacer nada con alguien que sabía que iba a pasar por la peor situación imaginable. Summer no se habría quedado de brazos cruzados, y tampoco lo harían Jan o Ruby. Y realmente, ¿cómo podría ser el tío genial si no lo hiciera? Raven y Summer querían saber todo sobre Willow por alguna razón que él no podía explicar. Si él fuera Taiyang, podría haber pensado que estaban celosos, pero obviamente ese no era el caso aquí. Parecía mucho más como un chisme, con Summer queriendo saber si la chica más rica de Remnant era una perra malcriada, y Raven solo queriendo saber qué tipo de arma estaba fabricando. Willow dijo que las hachas eran malas. Veo que el dinero sin fin no ha mejorado su sentido del gusto. Ya la apruebo. Jeje, disfrutó de sus pequeñas bromas, especialmente cuando Summer fulminaba con la mirada a Raven. Era muy del equipo STRQ, excepto en forma de Munchkin. Honestamente, me sorprendió un poco. Pensé que sería demasiado formal y arrogante, pero se decantó por Remnant. Quiere una lanza de polvo con un sable de espada desmontable y cañones con cabezas alternadas para disparar a distancia. Ya estaba esbozando algo y dejó que Summer y Raven lo vieran. Ser un buen ingeniero de armas no lo convertía en un buen artista, por lo que el dibujo era una mierda. Para eso servían las abundantes cantidades de notas. Sí, sus líneas pueden no haber sido rectas y su dibujo del eje puede haber parecido más bien tocino entreverado, pero eran las proporciones lo que importaba. Era mucho más capaz de juzgar el equilibrio y el peso cuando trabajaba con los materiales. Todavía no puedo creer que este extraño consiga un arma antes que yo. Este extraño está dispuesto a apoyar al orfanato y pagar todas sus cuentas. Raven se animó. ¿Están de acuerdo? Sí. El padre bajará mañana para cubrir los gastos y hacer un contrato. No estaba seguro de si duraría una vez que Jax asumiera el mando, pero no tenía sentido dejar que eso impidiera que siguiera adelante. Esas matronas necesitaban apoyo lo antes posible. Podrán arreglar el lugar y conseguirles a esos niños juguetes de verdad y enseñanza. HNGH. Bien. Raven nunca admitiría que cuidaba niños, por supuesto, así que su aprobación fue más un gruñido que otra cosa. Sin embargo, ambos sabían lo que significaba. ¿Parecía fuerte? Es difícil decirlo.
Obviamente no la vi con un arma y no tengo idea de qué tan avanzada es, pero dijo que había matado a un verdadero Grimm, así que al menos debe ser competente. Estaba apostando por el propio semblance. Esa cosa era ridícula. Te avisaré mañana, ya que quiere entrenar conmigo. Yo también quiero entrenar con ella, dijo Raven. Ni siquiera estarás allí. ¿Qué? No. ¿Por qué no? Porque esto está sucediendo en Aven en lugar de Santun, y porque Ofpin me llevará allí directamente. Honestamente, va a ser aburrido estar sentado viéndome trabajar en una forja durante 3 o 4 horas. Ustedes dos deberían disfrutar de la ciudad o pelear entre ustedes. ¿Qué sentido tiene? Se burló Summer. Raven sigue cortando las armas de práctica por la mitad con Bromen. Crow se estremeció. Entonces ambos deberían usar armas de práctica. ¿Qué sentido tiene tener mi propia espada si no puedo usarla? Preguntó Raven. ¿Justicia? Gruñó Summer. ¿Me estás dando una oportunidad deportiva? Raven se mordió las uñas. A mí me suena a que estás hablando como una perra. Oh, pedazo de, sigamos adelante. Crow disfrutaba de sus peleas en general, pero estaba tratando de esbozar un arma complicada y no quería ser el que le dijera a Willow que su hermano se había comido su tarea. Tengo una buena idea. ¿Por qué no ven los dos si pueden encontrar algunas personas en Santum con las que entrenar? Tendrán diferentes estilos y semblances. Raven se sentó. Oye, sí. Y podemos mostrarles a estos perdedores de Mistral quiénes son las verdaderas cazadoras. Iba a decir que podrías ampliar tus horizontes, sobre la sangre derramada de nuestros enemigos. Son tus iguales, Raven. Son tus aliados. Son presas. Lo que sea. Taiyang no había sido un pusilánime en el pasado, le había pateado el trasero a Crow en ese momento, y probablemente sería capaz de cuidar de sí mismo. Tal vez incluso se enamoraría al ver a Raven aplastar a sus compañeros de clase. Crow siempre había sospechado que el chico tenía un pequeño fetiche con M. ¿Por qué otra razón habría soportado los años de insultos y abusos de Raven? Debió haberle gustado. ¿Fue injusto usar a su hermana como cebo para intentar conseguir un Taiyang? Probablemente. Pero si Taiyang era una presa, entonces Crow era un depredador. Hizo una pausa, levantó la vista del dibujo y se estremeció. No quise decir eso. ¿Qué quieres decir? Preguntó Summer. Nada. Solo ve y golpea a otros niños. Normalmente no me gustan tus ideas, dijo Raven. Pero, esta, Crow. Esta sí me gusta. ¿Nos vas a meter en problemas, no? Preguntó Summer. Solo podemos meternos en problemas si dejamos testigos. Sí, limpiaré mi calendario para las detenciones, Willow hizo todo lo posible por permanecer en silencio mientras Crow trabajaba en su arma. Se sentía extraño que un niño menos de un año mayor que ella trabajara en el arma que podría durar toda su vida, pero había visto un video de Blumen en acción, un nombre estúpido, pero no la juzgaría, y podía decir que era una excelente pieza de equipo. No era una obra de arte, pero el arte era endeble y estaba hecho para ser coleccionado y almacenado. Era una herramienta excepcional diseñada para un solo trabajo de matar a Grimm, y eso era lo que ella también buscaba. Así que, aunque era extraño ver a alguien como él trabajando en la fragua, ella era capaz de dejarlo de lado. Era menos extraño que esos niños prodigios del ajedrez de 3 años que podían enfrentarse a grandes maestros, ¿no? Que Crow pudiera trabajar en una fragua 1 o 2 años antes de aprenderlo era menos extraño que un niño que ni siquiera iba a la escuela ganara torneos de ajedrez sin más. Su forma de trabajar no era hipnótica ni nada por el estilo. No estaba segura de lo que esperaba, pero, sinceramente, era bastante aburrido verlo. Revisaba sus notas, reunía materiales, fundía cosas, colocaba moldes, repartía el polvo y comprobaba constantemente las medidas con una gran regla que había dejado en la fragua. En su cabeza, había imaginado que sería como magia, pero se parecía mucho más a ciencia y trabajo duro, lo que era un alivio. Hacía que la idea de que fuera tan bueno en eso fuera menos inspiradora. Pero no es que no estuviera muy impresionada. Como había recibido clases particulares, su experiencia con otros estudiantes se reservó para la vez a la semana que iba a la preacademia de Atlas para entrenar con otros estudiantes y socializar, algo que su padre quería más que ella. Otros niños de su edad eran tan desagradables y sin sentido. Hablaban de citas, juegos, programas de televisión y todas las demás cosas que no los ayudarían en lo más mínimo en el campo.
Eran parte del 90%, los que no lo lograrían, y dado lo difícil que fue convencer a papá de que la dejara intentarlo en primer lugar, Willow estaba decidida a estar en el 10% superior. No, en el 1% superior. El mundo estaría asombrado por los logros de Willow Stschne, la mejor cazadora de su tiempo. ¿Qué edad tienes? Soltó Willow. Cumpliré 15, en 2 meses cumpliré 16. ¿Por qué? Solo me lo preguntaba. Tengo 15 años, pero solo hace una semana. Ella había querido saber si él estaba en su grupo de año, pero lamentablemente no lo estaba. Estaba un año por encima de ella. No estaba segura de por qué le importaba, pero dado que era el primer estudiante que conocía en mucho tiempo que se tomaba las cosas en serio, consideró brevemente dejarlo formar parte de su futuro equipo. ¿Soy mayor que tú?, preguntó, mostrando cierta sorpresa genuina. ¿En serio? Willow no estaba segura de por qué parecía tan sorprendido, pero aceptaría el cumplido. Las chicas de su edad generalmente querían verse mayores, especialmente si eso significaba que las vieran como mujeres en lugar de como niñas. Que le dijeran que parecía que tenía 16 o 17 años era un cumplido, simple y llanamente. Además, significaba que había matado a un Grimm antes que a él. Victoria. Sí. Supongo que eso significa que estoy un año por debajo de ti, pero no me menosprecies. Puedo pelear como la mejor de mi clase incluso sin usar mi semblanza. Lo cual hizo lo mejor que pudo desde que un mal perdedor la acusó de ser tan buena solo por eso. Quién sabe, tal vez pueda ascender un año y entrar antes en una academia. Tal vez podrías. Willow se animó. Cuando le decía eso a su padre, él siempre le decía que disfrutara de sus años de juventud. ¿Crees eso? Por supuesto. Conocí a una chica que entró 2 años antes, pero fue un caso un poco extremo. El único inconveniente es que no tiene la edad suficiente para hacer cosas que hacen muchos otros estudiantes, como beber, salir o emborracharse. Dijiste beber 2 veces. Sí, había un tono desolado en su voz. Sí, lo hice. Malditas leyes sobre la edad. Realmente no me gusta el alcohol. Su cabeza se giró hacia ella. ¿Qué? Quiero decir, ya he probado el vino en cenas elegantes, pero no me gustó mucho. Willow se encogió de hombros, sin saber por qué la miraba con tanta furia y por qué la hacía sentir tan incómoda. Tiene un sabor horrible y me hizo sentir mareada. El dolor de cabeza de la mañana ciertamente tampoco había valido la pena. ¿Beberés? Crow dudó. En realidad, ¿sabes qué? Tienes razón. No deberías beber. Mantente sobrio. Es mejor así. ¿Ya casi está listo? Casi. Ya había hecho la mayoría de las piezas de metal y las había dispuesto, y ahora venía el trabajo de ensamblarlas. No me voy a molestar con la pintura ni con las decoraciones, ya que puedes decidir lo que te gusta por tu cuenta. Sé que a algunas personas les gustan las borlas en las lanzas, pero si las usas, que sean cortas. Hizo pasar los cañones por una máquina perforadora para fabricar un componente atornillable, luego los probó en el eje y también le quitó un poco más de metal. Obviamente, todo era de metal. No tenía mucho sentido llevar un arma con un eje de madera a una batalla con los Grimm. Sería más pesada, pero eso era algo a lo que tendría que acostumbrarse. Era reconfortante que él no intentara hablar mucho con ella ni decirle lo bonita que era. Si hubiera más chicos como él, ella podría haber estado más emocionada por sus visitas a la preacademia. Su padre había investigado un poco sobre él para asegurarse de que sería una influencia segura a su alrededor, y algo que había surgido aparte de que era huérfano era que tanto él como su hermana habían luchado en un torneo en Mistral. Incluso si ella no pensaba mucho en el combate estilizado en ese tipo de lugares, significaba que eran hábiles. ¿Estás dispuesto a tener una pelea después de esto?, preguntó. Ja. Suenas como mi hermana. ¿Eso es algo bueno o algo malo? No es terrible, sonrió con cariño y Willow se rió. No tenía hermanos, pero le gustaba imaginar que se llevarían bien si los tuviera. Pero Raven está obsesionada con las peleas. Quiso pelear contigo en cuanto te mencioné. La convencí de que fuera a golpear a los niños en Santum. Willow se encogió de hombros. Me habría encantado enfrentarme a ella. Ella es la que tiene esa espada, ¿verdad? Sí. Y la razón principal por la que no la traje aquí fue porque sería un dolor de cabeza para mí mientras intento construir esto. Raven tiene la paciencia de un Beowulf. Le daría 10 minutos antes de que se aburra y se aleje para insultar a alguien, y como esto es Raven, le patearía en el trasero. Sí.
No es que ella lo admita. Willow sonrió. No tengo miedo de decir que perdería contra la gente de aquí. Realmente espero perder, o eso diría cosas horribles sobre el nivel de los estudiantes de Haven. Lo mismo digo. No parecía tan convencido como ella. Era tan arrogante o tan bueno. Willow no lo creía. Aunque fuera un buen luchador, no sería capaz de vencer a los adultos que entrenaban aquí. Pero tampoco deberías esperar que todos en una academia superior sean buenos. Incluso con solo el 10% de las personas que lo logran, todavía hay desertores de las academias. No todos se lo toman en serio. Lo haré, prometió. Sí. Atlas, ¿verdad? Probablemente, pero podría cambiar de opinión si tuviera una buena razón para hacerlo. Quién sabe, tal vez alguien en el festival me impresione y quiera ir a Avenoshade en su lugar, o incluso a Beacon. Hizo una pausa, esperando a ver si él decía algo al respecto, pero Crow solo tarareó y siguió trabajando. ¿Y tú? Le preguntó. ¿Beacon? Sí, Beacon. ¿Alguna razón para ello? La mejor escuela. ¿Lo es? Willow intentó que la incredulidad no se notara en su voz. Atlas ha ganado la mayoría de los torneos de Vital recientemente y Vale ha caído al tercer puesto, detrás de Mistral. No sé si diría que Beacon está siquiera en la mitad superior de las academias. Tú y tu hermana deberían considerar venir a Atlas en su lugar. Así lo dice el atlesiano. Estoy juzgando esto por algo más que el hecho de haber nacido en Atlas, ¿sabes? Las tasas de supervivencia también son más altas en Atlas. Nuestro ejército apoya a los cazadores en el campo, así que si necesitas que te lleven, puedes conseguir que un bullad autorizado por el ejército te recoja. Vale es tan tacaño que hace que sus cazadores caminen de un lado a otro. Forja el carácter. Construye tumbas. Willow maldijo mientras lo decía, sabiendo que eso era ir demasiado lejos, pero Crow la sorprendió riéndose. Y ni siquiera fue una risa sarcástica o amarga. Ja. Supongo que es un buen argumento, pero no sé si podría sobrevivir en la atmósfera militar. Prefiero ser un espíritu libre y estar lejos de todo. Personas mayores que creen que pueden darte órdenes porque ganaron algunas medallas por enviar a otras personas a la muerte. Viejos bastardos amargados que creen que saben más. Sin ofender. Willow se encogió de hombros. Su padre no era militar, así que obviamente no se refería a él, y ella no sentía un verdadero amor ni lealtad hacia la maquinaria militar. Era solo una parte de la vida en Atlas. Aún así, tenía razón en lo de alejarse de todo. En Atlas, ella estaría constantemente bajo la influencia de su padre, y aunque sabía que él nunca haría nada para complicarle la vida, definitivamente haría cosas para hacérsela más fácil. En realidad no quería que sus profesores pensaran que tenían que ser indulgentes con ella porque su padre financiaba la escuela, o que sus compañeros de clase tuvieran miedo de pelear con ella porque era la delicada princesa Schne. Tal vez debería ver cómo le va a Beacon en el torneo, pensó. Incluso si no estoy en su año, sería bueno tener a alguien que conozco en la academia a la que voy, y podría entrenar con él y su hermana. Si realmente son tan fuertes como aparentan. Quiero ese mástil una vez que terminemos aquí, dijo. Tendrás tu pelea. Y estoy seguro de que a Raven también le encantaría, si no estuviera ocupada aplastando cabezas en este momento. Una pequeña multitud se había reunido para observar a la fuerza de la naturaleza que aparentemente era una estudiante de Signal que se encontraba en Mistral para el torneo, abrirse paso a través de la competencia. La chica volaba por la arena con una espesa melena de pelo negro azabache, sus ojos brillaban con gemas rojas y su sonrisa era amplia y confiada. Con piel pálida, piernas largas y un cuerpo para morirse, no era de extrañar que tantos chicos hicieran fila para tener la oportunidad de ser destrozados por ella. Y su amiga, aunque era mucho menos popular. Maldita sea, es hermosa. No lo hagas, hombre. Todos lo hemos intentado y ella es cruel. Sí, pero, quiero decir, mírala. ¿Alguna vez has visto a alguien que se vea tan? No podía encontrar las palabras adecuadas. Los cumplidos de adolescente como ardiente y sexy no le quedaban bien. Es tan apasionada. Está disfrutando cada momento. Se me acelera la sangre solo con ver la forma en que blande esa espada. No eres el único, hombre, pero créeme que es mucho menos sexy cuando eres tú el que sufre. Voy a desafiarla. ¡No! No, hombre. No lo hagas. Maldita sea. Allá va. Ahí va otro, gruñó un chico cubierto de moratones. Atraído hacia la telaraña como una mosca. Le chuparán la vida como a todos los demás.
Esa chica es una psicópata. Quizá debería probar suerte con la otra. Al menos le sonríe a la gente. ¿No crees que tenga alguna oportunidad? ¿Una oportunidad de qué? ¿Lograr que ella salga con él o vencerla en una pelea? Votaré en contra de ambas opciones. Deberíamos animarlo de todos modos. Sí, supongo que deberíamos hacerlo. El chico suspiró y levantó el puño. Vamos, Taeyan. Muere con honor.